Este hermoso himno que acabamos de cantar está escrito hoy por Fanny Crosby, una de las compositoras de himnos más importantes del siglo XIX, una niña que se quedó con 6 semanas ciega, que al año perdió a su padre y que con 85 años ella decía: ni por un momento en más de 85 años he sentido el más mínimo resentimiento contra Dios, porque siempre he creído que el buen Señor, en su infinita misericordia, de esta manera me consagró para la obra que todavía me permite realizar. Puede ser que no hubiera cantado los himnos de alabanza a Dios si otras cosas hermosas o interesantes me hubieran distraído. Testimonios así son entrañables, y que alguien que vive esta experiencia de la ceguera pueda expresar que conmigo siempre estés, que tú marches a mi lado, me anima a creer que el Evangelio es el camino para la vida. Gracias, Padre Santo y Celestial, por tantos testimonios de hombres y mujeres que han vivido la fe. Señor, yo sé que si no fuera por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, yo no soy digno de ponerme aquí delante en esta mañana. Pero en la confianza de que el Espíritu Santo puede usar aún cualquier torpeza y aún cualquier debilidad, yo me pongo para que en tus manos, Señor, yo pueda ser de bendición para mis hermanos en esta mañana. Y al igual que esta palabra ha bendecido mi vida, tú puedas edificar a tu iglesia, que para gloria y honra tuya te lo pido. Amén, Señor. Muchas veces en la Biblia leemos, casi un centenar de veces, la palabra esfuérzate, ten ánimo. Voy a leer algunas de ellas. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 7, cuando Moisés estaba despidiéndose del pueblo de Israel, se dirigió a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Esfuérzate y anímate. Dios había prometido a Abraham que él daría a su pueblo toda esa tierra que él estaba viendo. Y Dios había cumplido la parte de la promesa. Había llevado al pueblo a la tierra prometida. Y hermanos, Dios siempre nos lleva a la promesa que Él tiene para nosotros. Pero cuando estamos, siempre dice: ahora conquístala. Anímate y conquístala. Y así ocurre en la Biblia y así ocurre en nuestras vidas. Anímate y esfuérzate. Cuando el pueblo de Israel estaba reconstruyendo, en tiempo de Esdras y Nehemías, el templo y la ciudad de Jerusalén, el pueblo mismo le dice a Esdras, capítulo 10, versículo 4, levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Levántate, porque esta es tu obligación. Esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. El servir al Señor es una obligación si somos creyentes. Nuestro hermano Yair nos hacía repetir aquel texto de Romanos 10, a ver si realmente creemos que somos salvos por el Señor. Creemos en nuestro corazón y lo estamos confesando con nuestras bocas. La obligación del creyente es servir al Señor. Entonces, el pueblo le dijo a Esdras: esfuérzate y pon mano a la obra. No es simplemente saber las cosas. Si no haces tus obligaciones, no consigues tus derechos. Si no trabajas todo el mes, cuando vas a cobrar el salario, no te lo pagan. Si no haces un examen, no vas a tener un aprobado. Si no sirves al Señor, tu vida no va a crecer. Va a ser así. Vas a quedar estancado. Vas a quedar bloqueado. En Primera de Crónicas 28:20, David había juntado todo el oro, toda la plata, la mejor madera que existía en el mundo, todo lo que era necesario para construir el templo. Dios le dijo: tu hijo
será el que tiene que construirlo. Y cuando David estaba ya acabando su reinado y poniendo a Salomón como rey, Primera Crónicas 28:20, le dice David a Salomón: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Dios. Anímate, esfuérzate y manos a la obra. Ya estaba muchas cosas hechas. Todo lo necesario, todo el capital, todo el oro, toda la riqueza, todo el dinero. Pero había que ponerse en marcha. Y hermanos, la palabra de Dios es una palabra de ánimo y una palabra que nos invita a trabajar, a esforzarnos por el Señor. Cuando yo leo la Biblia, no veo que el nombre de Moisés esté con letras más grandes, o el de David, o el de Pedro, o el de Pablo. Todo está con las mismas letras, porque lo importante es a quién servían. Lo importante es que Dios era el que impulsaba esas vidas de servicio, el que hizo salir a Abraham de su casa, de su comodidad y de su entorno, y el que sacó a David de detrás de las ovejas, o el que salió al encuentro de Pablo en aquel camino, el que fue capaz de decirle a Pedro: deja las redes y ponte a hacer otras cosas. Y aun cuando Pedro le negó, fue capaz de decirle: ¿me amas? Pues apacienta mis ovejas, pues cuida de mis corderos. El trabajo en el Señor es así. Pablo, el gran apóstol, dice en 1 Corintios 16: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo entendió que su mucho trabajo, su mucho esforzarse, su mucho ir predicando en Asia, en Europa, y como él entendió bien el mensaje de Cristo hasta lo último de la tierra, era una cuestión de esforzarse en la gracia. Que no era simplemente porque él tenía muchas ganas de trabajar, porque tenía mucha capacidad, sino porque vivía en la gracia de Dios. Y cuando estaba enseñando a Timoteo en el pasaje que nos leyó David hace un rato, Pablo le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y es a veces un poco contradictorio, porque la palabra gracia y dejar hacer muchas veces la entendemos como un sinónimo en el Evangelio. Sin embargo, Pablo dice: esfuérzate en la gracia. La gracia es tan trascendente. Cuando entendemos la gracia de Dios es tan trascendente que la salud ya no es lo primero, que la salud ya no es lo importante. Todos sabemos lo que le dijo Jesús a Pablo: no te voy a sanar, te basta mi gracia, basta la gracia. El problema muchas veces es que no tenemos interiorizado el concepto, lo que el Señor quiere revelarnos en su gracia para nosotros. Y para nosotros sigue habiendo cosas muy importantes en la vida, más que vivir en la gracia de Dios, trabajar en la gracia de Dios, esforzarnos en la gracia de Dios. Cuando estaba preparando este mensaje, hace unos días estaban dando las pruebas de natación de la Olimpiada. Ya creo que todos sabemos que están haciendo los Juegos Olímpicos, y estaba en la natación. Si queremos nadar, necesitamos entrar en el agua, ¿verdad? No se puede nadar sin entrar en el agua. Y todos los que no sabemos nadar mucho, pero flotamos, sabemos que para flotar hay que sumergirse. Hay que sumergirse. Pero que no hay que hacer grandes esfuerzos para flotar. Hay una propiedad del agua, que fue lo que descubrió Arquímedes, que cuando algo entra dentro del agua, el agua empuja hacia arriba según el mismo volumen que desaloja, ¿verdad? Entonces, hemos comprobado, los que no nos ponemos rígidos, porque cuando nos poníamos rígidos nos hundíamos, que si uno se relaja, uno puede hacer el dormido en el agua. No hace falta estar nadando, uno puede, porque el agua
te sostiene. No es necesario hacer grandes cosas. Pero sin embargo, si uno quiere alcanzar un lugar, uno tiene que entonces nadar. Los atletas no simplemente se metían en el agua, sino que querían alcanzar el lugar. Que nuestro cuerpo aprenda y sepa lo que significa sumergirnos en algo que no podemos controlar, porque ni siquiera una piscina, pero mucho menos en el mar. Nosotros acostumbramos a nadar en el mar. No podemos controlar el mar, pero sí podemos movernos en el mar, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta que a medida que nuestro cuerpo va fluyendo y vamos moviéndonos, vamos avanzando, vamos consiguiendo ir desde aquí hasta allí, desde más cerca a más lejos, o desde más lejos, y podemos llegar a una boya, y podemos llegar a un islote, y podemos hacer diferentes cosas. Yo no tengo que decirle a mi cuerpo que tiene que flotar. El agua flota. El agua hace que mi cuerpo flote, por las propiedades que Dios dio, por la física que Dios creó ahí. Y así ocurre con la gracia, hermanos. Cuando tú das el paso, Dios pone el suelo para que pises. Eso fue lo que descubrió Pedro cuando se puso a andar sobre el mar. Que él daba el paso y aquello le aguantaba. No porque podamos andar sobre el mar, sino porque porque Jesús hizo el milagro. Dios es el que, cuando nosotros le damos la mano y queremos vivir en ese mar de gracia que Él ha hecho, nos crea las condiciones para que podamos andar y prosperar. Andar en la gracia quita la soberbia y nos hace humildes. Porque algo que nos damos cuenta, y ¿quién no ha tenido algún susto, algún remolcón en alguna cala, donde aunque flotamos, resulta que hay corrientes por debajo y el agua nos da un revolcón, o uno pisa en un sitio donde resulta que hay más profundidad de la que se creía y se pega un susto y esas cosas? El agua, el mar, no lo podemos controlar y dominar. Sin embargo, podemos disfrutar de ello. Pero nos hace saber que nosotros tenemos nuestras limitaciones. Cuando uno penetra, conoce, vive en la gracia de Dios, cada vez nos damos cuenta de los pequeños que somos. La experiencia de Juan el Bautista, él crece pero yo menguo, porque Dios es tan grande, que yo soy tan insignificante y que Dios me permita hacer cosas en su nombre, poner su nombre en mis labios, poder predicar a alguien, poder orar por alguien, poder tomar este o aquel ministerio, es algo tan sublime que conforme más cuenta me doy de la grandeza de Dios, más cuenta me doy de mi pequeñez. Por eso, vivir en la gracia de Dios quita cualquier tipo de soberbia, de engrandecimiento para nosotros. Ahora, Pablo dice, esfuérzate en la gracia. ¿Cómo puedo esforzarme en la gracia? Pues Pablo da 4 ejemplos en este pasaje. El primero dice, lo que has oído decir de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fidelidad para enseñar. Para andar en la gracia de Dios, para esforzarnos en la gracia de Dios, necesitamos ser fieles a Dios. No seamos egoístas espirituales. De los que venimos al Señor o a la iglesia esperando a ver quién va a orar por mí, a ver quién se va a dar cuenta de mi necesidad, a ver quién puede atenderme en este o en aquel problema. Fidelidad a Dios quita el egoísmo, porque nos ayuda a aprender, a enseñar cómo andar en los caminos de Dios. Y necesitamos tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos difíciles y necesitamos hombres y mujeres fieles al Señor. Si queremos que nuestros hijos anden en los caminos de Dios, nosotros tenemos que vivir una
plena fidelidad a Dios, porque esa va a ser la manera de enseñar. La manera de enseñar a nuestros hijos no va a ser comprarle la mejor Biblia, ni la que tenga mejores dibujitos, ni el mejor vídeo, va a ser vivir una vida de fidelidad a Dios. Esto encarga a hombres fieles. Y hermanos, es muy trascendente y muy importante la fidelidad. Y si pensamos que el Evangelio podemos vivirlo a ratos, cada vez más el mundo nos absorberá. Esta sociedad, que como se nos hablaba el domingo pasado, es la sociedad del bienestar, las conferencias del bienestar, tenemos que conseguir recuperar todo el bienestar que hemos tenido este año pasado, los años atrás y todas esas cosas. Hermanos, todo eso es a costa de renunciar a muchas cosas que lleva la fidelidad a Dios en muchas vidas. Porque por conseguir ese bienestar, muchas veces renunciamos a principios de la fidelidad a Dios. Y eso está haciendo que la Iglesia, en el mundo más desarrollado, en el mundo donde tenemos más comodidades, más facilidades, está menguando. Eso es Europa, donde la fe está menguando, donde cada día hay más tolerancia y más permisividad a pecados, a maneras deshonestas de vivir la fe. Porque no se premia la fidelidad, no se enseña la fidelidad, sino se enseñan otras cosas que tienen que ver con lo que los coaching tan famosos hoy en día, esta gente que te quiere vender, que en ti hay grandes capacidades y que ha existido desde siempre, pasa que cada X años se van cambiando el nombre para que parezcan cosas nuevas, pero es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, ya tendremos tiempo de escuchar a Jesús, ya habrá otros momentos. Ahora ocúpate de ti, ahora ocúpate de tu vida, ahora ocúpate de tu prosperidad, ahora ocúpate de tu bienestar. Y lo primero que dice Pablo, lo que has oído de mí ante muchos, esto encarga a hombres fieles para que lo enseñen. Enseñanza y fidelidad. El segundo ejemplo que pone Pablo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo envió. Esfuérzate en la gracia y dice, sufre penalidades. ¿Pero el cristianismo es sufrimiento? La Biblia dice que sí. No, yo si es para sufrir no me interesa. Yo si es para que tenga que pasar malos ratos no me interesa. Pero la Biblia dice, sufre penalidades. Muchas veces preferimos enredarnos en los temas de la vida cotidiana, asumir esta o aquella cosa, esta o aquella responsabilidad, porque preferimos eso a sufrir penalidades como creyentes. No enredarnos en los negocios de la vida. Sin renuncia no hay avance en la vida cristiana. Debes saber cuál es tu lugar y la misión que Dios te ha encomendado. Algo importante en el ejército. Los que hacíamos la mili, lo que hicimos la mili, pues sabíamos que cuando te tocaba guardia no podías ir donde tú querías. Te decían, tú tienes que estar en este sitio y tienes que estar desde las 2 de la mañana hasta las 4 que vengan a hacerte el relevo. Pero era importante que en cada esquina del cuartel hubiera alguien vigilando para que nadie entrara. Hay que saber tu misión y tienes que saber tu lugar. Y eso no siempre es fácil. Tú no puedes ponerte donde quieras. En la obra de Cristo tú no puedes hacer lo que quieras. Tú tienes que ocupar tu lugar y cumplir tu misión. Sufrir como buen soldado de Jesucristo. De esa manera se ganan batallas. Cuando se trabaja como el ejército de Pancho Villa, que cada uno hace lo que quiere, lo que hace es se consiguen derrotas. Derrotas personales y derrotas espirituales. Pero esforzarnos en la gracia es estar dispuesto a sufrir lo que como soldado de Jesucristo, como aquel que quiere que conquistar el reino de los cielos en esta tierra, aquel que quiere que venga el reino de Dios, debemos de sufrir penalidades. Y sufrir es no hacer lo que quiero, sino hacer lo que debo, hacer lo que Dios quiere que haga, hacer lo que necesita que haga. La tercera cosa es
Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Tenemos el ejemplo de las Olimpiadas, ¿verdad? Hay que luchar, hay que correr más, hay que meter más goles, encestar más canastas, o hay que llegar primero a la meta. Para eso hay que luchar, pero no vale hacer trampas. En el maratón de Nueva York, donde hay cientos de miles de corredores, tuvieron que poner controles porque se dieron cuenta que había gente que empezaba la carrera, se metía en el metro, andaba unas cuantas estaciones, bueno, no llegaban el primero porque sabían que los primeros iban, pero llegaban el que hacía 50, 60, claro, si de 300.000 tú eras el 50, pues resulta que eras un gran, pero habían hecho trampa. Todos sabemos que en las Olimpiadas pues se pasan los controles y el que hace trampa está fuera. Entonces, luchar. Hay que hacer las cosas, pero hay que hacerlas bien. Bueno, como es para el Señor, pues el Señor ya sabe. No, hermanos. El atleta del cual nos acordamos no es del que quedó segundo, es del que gana. Y en el Señor tú tienes que ser un ganador. Tú tienes que obtener la victoria. La victoria no es el mérito que te van a dar los hermanos, sino la corona de la vida que Cristo tiene para nosotros. Pero el que el Señor te puede decir cada noche al acabar ese día, buen siervo y fiel. Para eso hay que trabajar, hay que luchar y hay que hacerlo bien. Y no es fácil. Escuchaba las declaraciones del padre de esta nadadora española que ganó las medallas, Mireia Belmonte, y decían, bueno, ¿y cómo lo ha conseguido su hija? Dice, pues con mucho trabajo, con mucha lucha, con mucho sacrificio. Se levantaba a las 6 de la mañana porque a las 7 ya estaba nadando. Y se iba a casa a las 11 de la noche. Había estado en el colegio, pero estaba a luchar. Pero yo es que creo que el Evangelio no tiene que ser sufrir, luchar. Tal. Pues eso dice. Y esos son los ejemplos que pone la Biblia. Eso es lo que yo entiendo. Cuando uno entra en la gracia de Dios, puede llegar a decir a Pablo, como Pablo, yo he trabajado más que todos, pero por la gracia de Dios. Hermanos, porque cualquier cosa que podamos hacer en la obra del Señor será por la gracia de Dios. Ahora, si ves que tu vida no está creciendo, no es porque la gracia de Dios no sirva, es porque tú no estás conquistando la tierra prometida a la cual el Señor te ha puesto los pies ahí. El Señor te pone en Jericó, pero te dice, ahora tú conquista la tierra. Ahora tú trabaja por eso. Y el cuarto ejemplo que pone Pablo es el del labrador. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Si no hay trabajo, no hay cosecha. Y debemos de sembrar, pero luego hay que trabajar para conservar lo que hemos sembrado. Bueno, yo he sembrado algunas cosas este último año y algunas cosas se me han muerto, algunas cosas siguen creciendo. Qué alegría cuando crecen. Pero no siguen creciendo porque la semilla era mejor una que otra. Las que se han muerto es porque no sabió cuidarlas. Y las que se han quedado es porque he sabido cuidarlas, porque he aprendido, porque alguien me ha dicho. Pero hay que sembrar y luego hay que cuidar lo que se ha sembrado. Y eso lleva trabajo. Uno es el que planta, otro es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Pero necesita gente que esté ahí, trabajando por la semilla, trabajando por la cosecha. Si no hay trabajo, no habrá cosecha. Eric Liddell, el deportista inglés sobre cuyo testimonio está basada la película de Carlos de Fuega, decía, como cristiano debo conocer a Dios más profundamente y como misionero debo darlo a conocer más plenamente. Esto es un emblema extraordinario, conocer a Dios más profundamente y darlo a conocer más plenamente. Eso es no conformarme con lo que conquisté ayer. No basta sino seguir, avanzar. Y el testimonio de este hombre era fantástico. La manera de conectar con el poder de Dios es a través de la gracia.
Y cuando nos damos cuenta que al igual que el agua nos sostiene cuando nos sumergimos en ella, la gracia de Dios nos lleva a poder trabajar y a poder sufrir sin sentirnos mártires, a poder trabajar en la obra del Señor sin sentirnos cansados, a poder luchar y hacer todo lo que tenemos que hacer sin por esa razón creer, no, sino porque como el agua nos empuja hacia arriba, la gracia de Dios nos va a llevar a hacer aquellas cosas que Dios pone delante de nosotros. Como dice Efesios 2:10, para que andéis en las obras que Dios ha puesto delante de vosotros. La proposición de Pedro, allá en el monte de la transfiguración, viviendo una experiencia tan extraordinaria, Señor, bueno es que nos quedemos aquí. Aquí estamos casi en la gloria. Y Jesús le dice, no es bueno. Yo no os he llamado a una vida contemplativa. Yo no os he llamado para que tengáis unos momentos de disfrute espiritual y que esos... No, yo os he llamado para que vayáis a las almas perdidas de Israel. Nuestra sociedad necesita una iglesia que viva poderosamente bajo la gracia y en el poder de la gracia de Dios. Pero no que sepa de la gracia de Dios, sino que la viva poderosamente. Dios es siempre fiel. Él no va a cambiar para adaptarse a nosotros. Dios no va a cambiar a adaptarse a los tiempos del siglo XXI. El Evangelio y Dios son igual. Cambiarán las formas, cambiarán los medios, pero el creyente para llevar el Evangelio va a sufrir, va a luchar, va a trabajar y va a necesitar ser fiel al Señor. Pablo, después de haber hecho su tercer viaje misionero, llega a Jerusalén, lo apresan y se encuentra, en Hechos 23 está toda esta historia, se encuentra que todos los principales, el Sanedrín, dice, vamos a matarle. Y Pablo sabía que cuando esto pasaba, moría, porque había mucho poder. Pero el Señor le dice, ánimo Pedro, ánimo Pablo, como has testificado en Jerusalén, es necesario que testifiques en Roma. Y Pablo fue preso. Pero Pablo sabía que estaba bajo la gracia de Dios. Preso, pasó naufragios, pasó calamidades, pero llegó a Roma. Y allí escribió epístolas maravillosas, que como es el curso que tengo que dar, estoy profundizando en ellas. ¿Por qué? Porque aunque estaba preso, aunque querían matarle, él sabía que la gracia de Dios haría de él lo que él quisiera. Y él estaba diciendo, Señor, no sácame de aquí. No, pues llévame a predicar a Roma. No sácame de aquí, sino llévame a hacer tu voluntad. Dietrich Bonhoeffer, uno de los grandes predicadores que ha tratado el tema de la gracia, que murió muy joven bajo los nazis, trató muy bien este tema de la gracia, con el tema de la gracia barata y la gracia cara. La gracia barata, él es enemigo mortal de nuestra iglesia. Hoy debemos combatir por vivir una gracia cara. Tú, hijo mío, le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. ¿Qué implica, como dice Bonhoeffer, que es la gracia barata? Y cito un pasaje de este escritor. La gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento. No tienes no pasa la vergüenza de arrepentirte, no, el Señor te perdona, Dios es bueno, Dios te perdona. La gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento. Del bautismo sin disciplina eclesial. No, estás bautizado, pues ya está, no, la iglesia, que hagan lo que quieran, tú ya estás bautizado, tú eres... No, esa es gracia barata. Bautismo sin disciplina eclesiástica. Es la comunión sin confesión de los pecados, la absolución sin confesión personal. La gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo, es la gracia sin cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Hermanos, cada vez nos gusta más la gracia barata. La gracia barata es la gracia de Lot. Uy, ¿dónde están los mejores pastos? ¿Dónde se vive mejor? Uy, allí en Sodoma. Bueno, ya sé que los de Sodoma no son muy buenos, pero yo amo a Dios. Y yo me junto. ¿Qué queremos ser? ¿Como Lot o como Abraham?
Porque si queremos juntarnos con el mundo y tolerar el mundo y aceptar el mundo, esa es la gracia barata. La gracia cara es la que Jesús explica del hombre que descubre una perla de gran precio en un campo y vende todo lo que tiene, cambia todo lo que tiene por conseguir aquel tesoro. Es decir, vivir bajo la gracia de Dios es lo más precioso que yo puedo tener. Sufrir por el Evangelio si tengo que sufrir, pues gloria a Dios. Y gloria a Dios si no tienes por qué sufrir, pero seguramente que sufrirás penalidades. Tendrás que, por mantenerte fiel, perderás amistades. Seguramente que te costará alcanzar la meta que el Señor ha puesto para ti, pero Él tiene el premio glorioso para tu vida. ¿Qué quieres ser? ¿Salvo como Lot por el fuego? Ya arrebatado ahí, que ni siquiera su mujer pudo llegar a la ciudad de refugio y que perdió todo lo que tenía. Se fue sin nada, pero era la gracia barata, que no hay que sufrir, que no hay que trabajar, que hagamos unas conferencias del bienestar, que vivamos la iglesia de la prosperidad y de las promesas del Señor. Claro que la Biblia habla de prosperidad, y gloria a Dios por los hermanos que prosperen. Y la Biblia está llena de promesas de Dios, pero está llena de todo. Está llena de todo. Y si en el olivo fuerte que era Cristo hicieron lo que hicieron, ¿qué no harán en las ramas tiernas? Dice el Evangelio. La gracia cara implica fidelidad, sufrimiento, lucha y trabajo. Pero es estar bajo la gracia de Dios. Y estar bajo la gracia de Dios es crecer, es desarrollar, es avanzar, es conquistar metas, es ser un impacto en el mundo. Y la Iglesia está siendo relevante donde está viviendo bajo la gracia de Dios, no bajo las comodidades de nuestro mundo. Y esfuérzate en la gracia no es qué méritos tengo que hacer para avanzar en el Señor, sino, Señor, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy. Al pastor de la iglesia, al responsable del ministerio donde estés, ¿en qué puedo seguir creciendo? ¿En qué? No te conformes, no te quedes allí. Yo me alegro de los atletas que cada año baten récords mundiales. Y parece imposible, pero viene alguien y da un paso más rápido, consigue un avance más. Hermanos, el mundo se está perdiendo y solamente aquellos que podemos flotar, es decir, vivir en la gracia de Dios, podemos llevar al mundo a salvación. Y nosotros tenemos que plantearnos. El Señor nos ha traído a su iglesia, ha puesto nuestros pies sobre la roca que es Cristo. Gloria a Dios. Pero ¿vamos a seguir avanzando o vamos a quedarnos conforme? Para terminar voy a leer estos 6 versículos. Tú pues, hijo mío, y ahí que cada uno de nosotros pongamos nuestro nombre según lo que el Señor nos revele. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Lo que yo haya dicho, pues puede ser mi opinión, pero lo que el Señor te haya dicho es palabra de Dios para ti. Es remar de Dios. Y yo quiero orar para que el Señor te dé entendimiento en todo. En lo que el Señor te ha dicho, el Señor te dé entendimiento. Para hacer conforme a su voluntad. Por eso voy a orar y si tú has sentido parte del Señor y crees como yo creo que tengo que renovar mi consagración y mi entrega al Señor, pues tú mismo repite conmigo esta oración. Padre Santo y Celestial, te alabo y te bendigo, porque tú además de salvarme, quieres usarme, Señor, para tu reino. Y para eso el Espíritu Santo, Señor, quiere que yo viva bajo la gracia de Dios, para ser útil, para ser fiel, para sufrir, para luchar,
para trabajar. Señor, que yo no dé pasos atrás, sino que yo avance en mi vida cristiana. Porque tu palabra dice que tu yugo es fácil y tu carga ligera. Porque el Espíritu Santo va a estar a mi lado en todo momento, guiando mis pasos, a pesar de las dificultades. Por eso, Señor, toma mi vida, la entrego de nuevo a ti hoy, para ser un hombre esforzado en la gracia de Dios. Que no me esfuerce, Señor, más en las cosas de este mundo que en las cosas del reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.